a pensar desde una perspectiva feminista dentro de lo que son las ciencias sociales principalmente, es como la última que llega a pensar en términos de género en lo económico. Como campo así académico se desarrolla a principios de la década del 90 desde lo que se llama la IAGE, que es como el instituto que estudia los temas de economía y género en Estados Unidos. Ahí es como se desarrolla como campo teórico y académico, pero de todas formas los temas de estudio de la economía feminista están desde el principio del siglo, de cuando se empieza a pensar el trabajo, o sea, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, los temas del cuidado y el trabajo no remunerado, ¿sí? En la década del 70 ya ahí surgen con mucha fuerza, pero en términos académicos y que lo empiezan a tomar las universidades, podemos pensar desde el principio de los 90, así que es una cosa bastante nueva. Y digamos, ¿por qué pensar la economía feminista se plantea como una corriente dentro de la teoría económica? ¿Sí? Así como existe el marxismo, el keynesianismo, la teoría neoclásica, la economía feminista es otra forma de estudiar la economía y de entender, es un cuerpo teórico dentro de lo económico que se considera heterodoxa, ¿sí? Es como una crítica a la corriente neoclásica de estudio de la economía, que digamos la corriente neoclásica es como el apoyo, podríamos decir, el apoyo teórico económico de la corriente neoliberal en términos políticos. Entonces es una crítica a todo eso. La economía feminista se hace críticas bien concretas al modelo económico neoclásico, ¿sí? Cómo se piensa la construcción de la teoría. Pero también es una corriente crítica a las corrientes heterodoxas, ¿sí? Le hace críticas al marxismo, le hace críticas al keynesianismo, o sea, corrientes de las más conocidas, profesionales más conocidas, dentro de las críticas a las teorías económicas críticas. ¿Por qué? Justamente porque no están pensando en términos de desigualdades de género. O sea, Marx no pensaba qué ocurría con el trabajo no remunerado, Keynes mucho menos. Es más, a la concepción de estado de bienestar el feminismo también le hace muchas críticas, y la economía feminista, por justamente cómo está pensado toda la estructura económica. Claro, el lugar que tiene la mujer en el estado de bienestar es en su casa, y el varón es el que sale y trabaja y trae el salario. Bueno, todo eso que igualmente hoy no existe más, no se puede vivir de un solo salario en ningún hogar, de un solo ingreso. Pero bueno, en particular, digamos, quienes nos consideramos economistas heterodoxas, nos parece importante pensar lo económico en términos de género, porque una de las principales preocupaciones de las corrientes heterodoxas económicas es la distribución del ingreso, ¿no? Como las desigualdades que existen en términos materiales, que es lo que estudia la economía. Y si pensamos, si entendemos que existen desigualdades de género, no podemos pensar lo económico sin incorporar las cuestiones de género en el estudio de lo económico, ¿sí? Y cuando hablo de género no estoy hablando solo de mujeres, si no es género igual a mujeres, sino pensar la categoría de género en términos de relaciones de poder, ¿no? ¿Sí? Una constitución, o sea que en esas relaciones de poder no solamente las mujeres tienen un lugar, digamos, un lugar opresivo frente a las construcciones patriarcales, sino que hay otras identidades, como pueden ser las personas trans o trabas, según como las queramos considerar, las personas homosexuales y cualquier otra forma de entender la identidad de género, no solo las mujeres. Bueno, entonces, la economía feminista, además de incorporar, entonces, de pensar en términos de género, y no decimos hablar en términos de variable de género, porque es muchas veces algo que se escucha, porque justamente los modelos económicos neoclásicos que piensan siempre en términos de variables han incorporado las relaciones de género en sus estudios. Sí, el Banco Mundial, el FMI, los grandes organismos internacionales que generan políticas económicas bastante problemáticas para nuestros países, tienen recomendaciones también en términos de género, incluyen una variable justamente que es género, que es mujer o varón, y a partir de eso también sacan supuestamente recomendaciones para nuestros países, y que desde una perspectiva crítica justamente tienen muchos problemas con los cuales en general no estamos de acuerdo. Entonces, incorporamos las relaciones de género, pero también incorporamos otras relaciones de opresión, como puede ser la edad también, ¿no? Esta cuestión de pensar que las únicas personas que son útiles son las que de mediana edad, los jóvenes no sirven para nada y la gente adulta mayor mucho menos,
o lo que tiene que ver con las capacidades de las personas, ¿sí? Podemos decir las relaciones capacitistas que le llamamos, o cualquier otro tipo de condición que establezca relaciones opresivas entre las personas, o discriminaciones o de subordinación. Todo eso la economía feminista está intentando incorporarlo. Obviamente que el tratar de incorporar todas estas cuestiones hace que los métodos de estudio sean muy diferentes a los de la economía neoclásica. ¿Sí? No podemos hablar de armar modelos econométricos y regresiones matemáticas gigantescas o modelos económicos gigantescas que digan, bueno, metemos esta tasa de desocupación, esta tasa de inflación, esta tasa de cantidad de mujeres y varones y nos va a dar una tasa de crecimiento del PBI. Bueno, obviamente eso existe en economía, hay gente que hace ese tipo de estudios. No lo pensamos de esa forma desde la economía feminista. Entonces, bueno, hay muchas críticas que son más puntillosas que no me voy a meter en términos de cómo se construye la teoría económica, pero me interesa eso, que quede claro que la economía feminista es un programa académico, ¿sí? que está construido en términos teóricos, y que también es una propuesta política, ¿sí? Así lo mencionamos las propias economistas feministas. Sí, pensamos que hay que revisar cómo se piensa la economía, cómo se construye la economía, cómo se hace teoría en torno al económico, y que queremos proponer cosas concretas para pensarlo desde otra perspectiva, que ahora vamos a ir viendo cuáles son esas perspectivas. También sí que esto, justamente como viene una propuesta desde los feminismos, como hablamos de feminismos en plurales, que no hay una forma sola de entender al feminismo, también hay diversas corrientes dentro de lo que es la economía feminista, que se puede entender de diferentes formas. Algunas podemos pensarlas más radicales, a otras un poco menos, pero desde que es un campo dinámico que está en continua construcción. Si no podemos decir, bueno, esto es la economía feminista y nada más, sino que si alguno de ustedes de acá se va a interesar, cuando busque puede llegar a encontrar cosas que sean bien diferentes. Bueno, entonces, la economía feminista se ocupa de incorporar la perspectiva de género dentro de lo económico. ¿Sí? Pensar la interrelación entre el orden de género, ¿sí? Cómo se construye el mundo en términos de género, y el orden económico. Y en particular lo que nos interesa acá, yo les traje unos papitos, estos, si quieren pasarlos, porque esto nos sirve para explicar bien de qué se trata. En general, para cuando queremos empezar a explicar qué es la economía feminista, nos gusta usar mucho esta figura que es como la de un iceberg, que llamamos el iceberg de la economía feminista. Que digamos, en general, fíjense que este iceberg tiene una parte por arriba del mar, vendría a ser, ¿sí? Que es pequeña en relación a lo que está abajo, que es lo que en general entendemos por económico, ¿sí? Esto es el mundo de lo económico, lo que está visible en el iceberg. Es una ciudad, es los medios de comunicación, es una industria, es lo público, es lo productivo, es el mercado, es lo que vemos en la calle, es lo que está visible, ¿sí? Eso es lo económico, es lo que en general estudia lo económico. ¿Qué decimos desde la economía feminista? Bueno, sí, todo muy lindo, esto obviamente es parte de lo económico, pero para que todo eso allá arriba esté ocurriendo, en realidad falta ampliar la mirada y ver todo lo que está oculto, ¿sí? Que sostiene a lo de arriba justamente, que es la parte de abajo del iceberg, que es todo lo invisibilizado por lo económico en términos formales, y que es lo que nosotros queremos pensar desde la economía feminista. Nosotros queremos pensar todo el iceberg y no solamente la parte de arriba. Entonces, cuando empezamos a pensar lo económico incorporando toda la parte de abajo, que es el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, el trabajo que sostiene la vida, ¿sí? Por eso decimos de la sostenibilidad de la vida, esa perspectiva que es la de la economía feminista incluye todo lo que ocurre en el ámbito privado, lo que tiene que ver con la reproducción de la vida en términos desde tener hijos, ¿sí? Parir y traer vida, hasta lo que hacemos cotidianamente para que esa vida se sostenga, desde el cuidado en general, desde ir a hacer las compras, cocinar, pero también de cuidar gente, de darle cariño, de preguntarle cómo está, de
estar preocupado si esa persona está enferma y darle atención. Es lo que ocurre en el ámbito privado, tiene que ver con la reproducción de la vida, ocurre muchas veces en comunidad, ¿sí? Si pensamos no solo la unidad hogar, comunidad, ¿sí? Sino también en términos comunitarios más amplios, desde las redes que pueden ocurrir en un barrio hasta las redes que nos damos con nuestras propias familias, amigues, etc. Es algo que es invisible, ¿sí? Al menos en lo económico no está visibilizado, son los cuidados y son lo que sostienen la vida. Ahí hay un montón de estudios que la mayoría incluso no son propios de la economía, sino que son más bien de la sociología, de la antropología, de la psicología, para caracterizar los cuidados, ¿sí? Por qué los cuidados son algo invisibilizado, son algo que nadie le da bolilla, y por qué todo lo que ocurre en la parte de arriba del iceberg sí tiene importancia y sí miramos qué es lo que ocurre. Después las características que tiene este cuidado, que hay partes que se pueden tercerizar, ¿sí? Ya sea porque me lo haga alguien de mi hijo, mi hija, mi madre, mi abuela, mi tía, me ayude a cumplimentar con toda esa parte de cuidados, o porque tengo el poder adquisitivo suficiente para comprar cuidados en el mercado. Pero también hay una parte que no se puede tercerizar, porque no es lo mismo que yo compre todos los días comida hecha y le dé a mis hijos esa comida, a que yo entienda qué es lo que le gusta a mis hijos y le prepare la comida de determinada forma, y que sepa que a este no le gusta la cebolla y a este no le gusta el ajo, entonces le cocino una parte a uno. Lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Que tiene un costo. Y después, horas. Bueno, y después también eso, ¿no? Como yo no preparé para charlar específicamente sobre eso, pero sí, hay como diferentes tipos de cuidados, los cuidados directos, que es eso, cocinar, cuidar a alguien que está enfermo, ir a buscar a niñas al colegio, o bueno, etcétera, todo eso que es más directo. Los indirectos, que son, si yo quiero darle de comer a alguien, tuve que pasar por el supermercado y comprarlo, ordenarlo en la alacena, pero anterior a eso también está lo que es la gestión del cuidado, que es lo que todo el tiempo tenemos en la cabeza de todas las cosas que hay que hacer. Estaba buscando como esto de la gestión, cómo organizamos el cuidado, es una imagencita de una mujer madre que de una mujer en una casa que invita a comer a alguien, y todas las cosas que ella va haciendo mientras que su marido está sentado en el sillón mirando tele, pero no como esta cuestión de que está naturalizado justamente que la mujer organiza un montón de cosas, y a la vez hay que decirle necesito que me hagas esto, pero no tiene en mente la lógica de cómo funciona el hogar. O sea, también damos un ejemplo en esa historieta que le decía, poneme para lavar la ropa, y ella decía, yo llevo a lavar la ropa y en el camino veo esto que no tiene que ir acá, entonces me lo levanto. Y bueno, entonces tarda en llevar la ropa a lavar 1 hora, pero en el medio como 80 cosas, y que dice, yo sé que si le decía a mi marido que lleve la ropa a lavar, agarra eso y lo pone, y en el medio todo el caos quedó. Bueno, de todo eso se trata, es una de las partes de los cuidados, que justamente esto no está visibilizado, me pareciera que no tiene valor, ¿no?, para la sociedad todo ese trabajo. Y además otro que también me parece muy importante es la cuestión de todo lo que ocurre con el trabajo en el ámbito de arriba del iceberg. Es algo que tiene, o sea, tiene más como más valor socialmente, pero porque se ve, es como, bueno, yo trabajo de obrero, obrera en la calle, hice una ruta, no sé lo que sea, y lo veo. Soy peluquera, mirá qué hermoso esto que hice. En cambio, todo lo que hacemos en nuestra casa lo acomodamos a los 2 segundos, está desacomodado, lo lavamos a los 2 minutos, está sucio. Es como que todo el tiempo es algo que se desaparece, todo el trabajo, como que parece casi que no existe. Bueno, por eso, digamos, una de las principales discusiones que trae a colación la economía feminista es el concepto de trabajo, ¿no? O sea, trabajo no es solo lo que ocurre en la parte de arriba del iceberg por lo que me pagan, sino que trabajo es algo mucho más amplio que incluye todo el trabajo no remunerado, que es esencial para sostener la vida. La simbología también que hay detrás, detrás de este tipo de trabajo, de por qué lo hacemos de esa forma sin que nadie nos diga gracias, sin que nadie lo valore, sin que nadie diga nada, que es esta frase que es de Silvia Federici, que también está bastante difundida, ¿no?, sobre eso que llaman amor es trabajo no pago, que más allá de las discusiones que podemos dar en torno a si este tipo de trabajo hay que pagarlo o no, tiene una fuerte impronta en términos de reconocer, al menos reconocer que eso también, visibilizar el trabajo no remunerado,
hay como, bueno, hay muchas cosas que se están encargando, pero en particular la cuestión de esto que mencionás vos, hay muchas economistas feministas en diferentes países que hay varias estrategias más en términos de políticas públicas que se están pensando. Por un lado, es que impulsar las encuestas de uso del tiempo, que ahora vamos a ver algunos números que en Argentina tenemos a nivel nacional una sola hecha del 2003, ahora supuestamente el año que viene va a haber otra. Esa es como una gran movida en términos de visibilizar el trabajo no remunerado, y la otra es cuantificarlo en términos de PBI. Y ahí Argentina no lo hizo todavía. Ciudad de Buenos Aires, con la encuesta de uso del tiempo que hizo en 2016, sí lo calculó, que ahora no me acuerdo exactamente el valor, pero hay varios países que han armado lo que se llaman cuentas satélites, que son como las cuentas nacionales, hacen las cuentas satélites, que es como un apéndice para pensar este tipo de cosas. Y bueno, México, que es uno de los países que lo viene haciendo con mayor frecuencia, tiene contabilizado en términos de PBI que el trabajo no remunerado es aproximadamente el 20% del Producto Bruto Interno de México, que es más de lo que del valor de las remesas, sí, que son, claro, que más de los inmigrantes, que en México es uno de los países que mayor proporción tiene de eso. Pero para pensarlo acá en términos en Argentina, en porcentaje del PBI, no sé, educación no llega al 6%, que era el gran objetivo, llegar al 6% de inversión en educación. En Argentina está aproximadamente el 5%, piensen eso, que es aproximadamente el 20% el valor del... en términos de salud lo mismo, en salud no llega al 10% la inversión en salud. Bueno, no, pero para tener referencia, ¿qué significa un 20% en términos de PBI? Pero sí hay diferentes estrategias. La que mayormente se utiliza es en valorizarlo en términos del valor hora del trabajo, del trabajo doméstico remunerado. Entonces, esto decimos, lo que ocurre acá abajo, ¿sí? En la parte de abajo, invisibilizada del iceberg, es necesario para que ocurra lo de arriba. Es necesario que las personas en los hogares, tal como tenemos organizada la sociedad hoy en día, las mujeres en particular, estén garantizando que el consumo se haga efectivo. ¿Qué quiere decir? No sé, yo recibo un salario por mi trabajo y no es que esos billetes, esa moneda me los como y con eso al otro día voy a trabajar, sino esos billetes y monedas los tengo que transformar en paquetes de fideos, alguien los tiene que cocinar. Alguien en general lo cocina como a mí me gusta, para que eso no solamente me alimente, sino me genere un bienestar. Me gusta estar sentada en mi casa, con mi familia, con mi hermana, con mis amigos, con quien sea que viva. Me generen un tipo de sociabilización que sea la que después el mercado está esperando que esa gente que se está criando en esos hogares, ¿sí?, actúe de determinada forma. Todo eso es algo que se hace dentro de los hogares en general, de manera gratuita, de manera invisibilizada, porque justamente, ¿no? Y acá esta es una de las perspectivas también críticas que tiene la economía feminista. Esto hace lo que el sistema capitalista, tal como lo conocemos, funcione. O sea, todo este trabajo no remunerado hace que la economía capitalista funcione, ese engranaje. Por eso decimos que ese trabajo es trabajo no pago, por eso decimos que el capitalismo y el patriarcado se sostienen sobre los cuerpos de las mujeres, y en particular la crisis del sistema capitalista se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres, y ahora vamos a ir revisando eso. Bueno, entonces, me interesaba, esto como gran introducción sobre cuáles son los temas de estudio de la economía feminista. Ahora vamos a ver en particular cómo se organiza como un temita dentro del mundo de los cuidados, que es cómo se organiza socialmente el cuidado y las consecuencias de esas específicamente en el mercado de trabajo, pero eso influye en un montón de otras cosas que son también objeto de estudio. Con respecto a la organización social del cuidado, hay muchos estudios y gente que habla y discute sobre estos temas. En Argentina, una de las principales teóricas que habla sobre esto es Corina Rodríguez Enríquez. No sé si la conocen o la han oído hablar, muy recomendable buscar videos de YouTube de ella y leer sus trabajos. También ella la pueden invitar, que es la referencia en Argentina sobre estos temas.
Básicamente lo que planteamos en la economía feminista, lo que plantea Corina, es que la organización social del cuidado, ¿sí?, en general en las economías capitalistas, pero en particular en Argentina y en la región, en Latinoamérica, decimos que es injusta y que es doblemente injusta, ¿sí? Las sociedades organizan los cuidados en esto que sería como le llaman el diamante del cuidado, ¿no? Como estos 4 componentes: el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. ¿Esto qué es? O sea, la comunidad somos eso, desde los merenderos y los comedores comunitarios que decía ahí recién la compañera, sí, esas estructuras más comunitarias que se arman, pero también son los vecinos, las vecinas sin necesidad de ser una organización. Son las ONGs muchas veces, ¿sí?, en esos términos. Es el Estado provee servicios de cuidado, la escuela es un dispositivo de cuidado, ¿sí? No, hay una cantidad de horas, y más en Argentina, por ejemplo, que tenemos una escolaridad obligatoria bastante amplia, ¿sí? Provee salud pública, ¿no? Vamos a discutir todo esto después. Después existe el mercado, ¿sí? Yo puedo comprar comida hecha, puedo contratar a una persona que cuide niños, hay geriátricos privados, palabra bastante horrible. Puedo, no sé, desde mandar lavar mi ropa, desde el mercado hay bastante oferta, ¿no?, de cuidados. Justamente. Y después la familia, ¿no?, el hogar tal como lo conocemos. ¿Qué ocurre? Entre estos 4 elementos, ¿quiénes son los que absorben mayoritariamente horas y tareas de cuidado? La familia. Los hogares, la familia, exactamente. Entonces ahí tenemos una de las partes injustas de esta injusticia en cómo se organizan los cuidados. Mayoritariamente los cuidados están a cargo, no equitativamente entre estos 4 dispositivos, sino están a cargo de las familias y de los hogares. Esto en general no es una elección, sino que está organizada la sociedad para que sea de esa forma. Muchas familias sí pueden, muchas no, pocas familias pueden elegir esto de maternar con apego hasta los 4 o 5 años, pero muchas otras personas tienen que salir a trabajar y no pueden más que dejar niñas en otros lugares. Y bueno, eso por un lado. Y en segundo lugar decimos que es también injusta, entonces es doblemente injusta, porque dentro de los hogares mayoritariamente, ¿quiénes son las personas que se ocupan? Las mujeres. Y no solo mujeres madres, sino que mujeres hermanas, mujeres hijas, abuelas, tías, pero en general el cuidado está feminizado. Para esta última parte de la injusticia, digamos, están las encuestas de uso del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo han servido para visibilizar esto, ¿no? Que las tareas no remuneradas de cuidado especialmente las llevan adelante las mujeres en las casas. Más allá de que mucha gente le encanta decir que eso ya no es tan así, porque miran lo que ocurre en su ámbito cercano, la realidad es que sí, que están muy feminizadas. Y acá yo les había traído unas tablitas de 2 encuestas de uso del tiempo que tenemos. La del 2003, que es la única que tenemos a nivel nacional. Estos datos son los datos que generalmente, como se dice, las mujeres utilizan el doble de tiempo que los varones en tareas no remuneradas. Son de esta encuesta de uso del tiempo del INDEC, que en realidad no es una encuesta de uso del tiempo. Voy a hacer la aclaración metodológica. Es un módulo que ¿cómo le llaman? Como que se le adhirió, no me sale el término técnico, se acopló un módulo, sí, a la EPH, la encuesta permanente de hogares, claro, que es la que se hace todos los trimestres, que ahí salen los datos de desempleo, de ingresos, claro. Se le anexó este módulo de uso del tiempo, que era una encuesta de uso del tiempo que se le llama por listado de tareas. Las encuestas de uso del tiempo se hacen de dos formas: listado de tareas, que te ponen en la encuesta, digamos, el cuestionario tiene una lista de tareas que presupone que son las que se hacen adentro de un hogar. Entonces le preguntaban a la persona que atendía: usted en la última semana hizo esto, y van tildando. Por eso está bien categorizadas las tareas. Y después hay una que es diario de actividades, se llama, que es una muy compleja, que es la que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en el 2016, que también tenemos algunas tablas acá para ver, que le dejaban a la familia una tablet y ahí anotaba absolutamente todo lo que iba haciendo y después durante el día, exactamente.
Y eso es muy loco porque generalmente suman más de 24 horas la cantidad de tareas, porque una persona mientras está barriendo también cuida niñes, entonces eso es muy bueno también para pensar un paréntesis. Todos los datos que voy a mencionar ahora, por más que yo dije que género no es igual a mujeres, en esto y que es pensarlo, que desde la economía feminista hacemos muchas veces el esfuerzo de pensar en términos no dicotómicos, no solo existen varones y mujeres en este mundo. Las estadísticas todavía no tienen incorporado eso, es más, hasta hace 4 o 5 años ni siquiera las tasas de desempleo se daban en términos de varones y mujeres, y cuando empezamos a mirar eso es escandaloso las diferencias, pero los datos todavía, o sea, ahora por lo menos están en varones y mujeres, solo varones y mujeres, esperemos que pronto empiecen a aparecer otras identidades, pero yo voy a hablar en términos de varones y mujeres ahora, por más que hace un rato dije que no era solo, que no era solo esto. Pero bueno, tasa de participación en trabajo no remunerado de los varones, es decir, de cada 100 varones, ¿cuántos varones dijeron haber realizado alguna tarea no remunerada en sus hogares en la semana de referencia? Porque era como la misma pregunta que ahora hacen por empleo. El 58% decía, ni 6 varones de cada 10 hacen tareas, dijeron hacer tareas remuneradas, ¿sí? No remuneradas. No remuneradas, perdón, muy pocos. ¿Sí? De cada 10, menos de 6. En cambio, mujeres son 88%, o sea, 9 de cada 10 hacen tareas no, dijeron haber hecho tareas no remuneradas. Y después el tiempo que dedican, ¿sí? Esos 6 varones dedicaron 3 horas y media aproximadamente, ¿sí? Esos 6 varones, 3 horas y media. Ahora, esas 9 mujeres, no, por día. Mierda, laburaron mucho. Y las 9 mujeres que dijeron hacer tareas no remuneradas le dedican 6 horas y media, ¿sí? El doble casi. De ahí sale este dato tan conocido de que se dice tanto, es de esta encuesta. Bueno, después acá está detallado por diferentes tipos de tareas. Después, ¿qué pasa si vemos si en esos hogares hay niños, niñas menores de 6 años? ¿Sí? En los hogares que hay niñas menores de 6 años, esto es mejor si lo hubiéramos traído, a ver, no sé si lo veo, no lo van a leer igual. En los hogares que no hay niñas menores de 10 años, los varones le dedican 2,9 horas, casi 3 horas, ¿sí? A las tareas no remuneradas, y las mujeres 5 horas. Cuando hay un niño menor de 6 años, los varones dedican 4 horas y media y las mujeres 9 horas, o sea, miren cómo aumenta, ¿no? Aumenta 2 horas para los varones y para las mujeres aumenta 4 horas. Y cuando hay más de 2 niñas, para los varones se sigue sosteniendo en 4 horas y media y para las mujeres aumenta un poquito más, 9,7, casi 10 horas. Podemos hacer todas cosas al mismo tiempo. Sí, y no aumenta más porque el día tiene 24 horas y en eso hay que meter otras actividades como dormir y comer, pero son casi 10 horas, ¿sí? Y después, sabía que no lo había impreso. No traje el dato exactamente, pero hay otro dato que a mí me resulta impresionante, que es lo que hablábamos, por ahí algo respecto a lo que comentábamos recién, el dato de varones, la cantidad de horas de varones y mujeres según la ocupación, si están ocupados en el mercado de trabajo o no. Los varones desocupados dedican menos cantidad de horas de cuidado al trabajo no remunerado que las mujeres ocupadas. Otro comentario que quería hacerles con respecto a la organización social del cuidado es que no solamente decimos que es doblemente injusto en términos de que mayoritariamente son los hogares los que lo ocupan y allá adentro las mujeres, sino que decimos que esta desigual e injusta organización de los cuidados es un vector de reproducción de la desigualdad. O sea que a través de esta organización del cuidado se reproduce la desigualdad económica. ¿Y esto por qué? Porque las personas que están en los deciles de ingresos más altos, ¿sí? Que perciben ingresos mayores, y acá tenemos unos cuadros que nos hablan de eso. Sí, este por ejemplo está en quintiles, ¿sí? Mayores, hay más cantidad de gente en estos que en los deciles, pero básicamente la gente que es más pobre, que está en el decil 1, ¿sí? Le dedica más tiempo de cuidado. Los varones 3,7
horas, casi 4, y las mujeres 8,1, ¿sí? 8 horas de trabajo no remunerado. A medida que nos pasamos a deciles de ingresos más altos, la cantidad de horas disminuye. Disminuye para los varones, ¿sí? Pero de 3,7, que son los varones de ingresos más bajos, a 3 horas, disminuye poco. Las mujeres también disminuye a la mitad, ¿sí? Las mujeres más ricas destinan menos cantidad de horas de trabajo no remunerado. Pero fíjense que siempre igual es mayor la cantidad de mujeres igual en cada uno de los deciles. Entonces por eso decimos que el cuidado también es algo que está estratificado socialmente, si no es lo mismo. Por eso decimos que las opresiones también hay que mirarlas en términos de género y también en términos de clase. No es el mismo nivel de vida que va a llevar una mujer de ingresos altos que en términos de trabajo, cantidad de tiempo que le dedica al trabajo no remunerado, que las mujeres más pobres. Y es por esto que decía ahí recién Viviana, las mujeres que tienen ingresos más altos tienen la posibilidad, bueno, no sé dónde dejé el diamantito, pero en los cuatro dispositivos que existen tienen la posibilidad de acceder a uno, que es el mercado, que no todo el mundo puede acceder. Y esto, no solo que, bueno, puedo comprar comida hecha, entonces me voy a dedicar tiempo a cocinar, puedo tener a alguien que cuida a mis niños mientras que yo me voy a tomar mate con mis amigas, a correr o a trabajar más cantidad de horas. Todas estas actividades que yo puedo seguir haciendo porque tengo posibilidades de tercerizar los cuidados en el mercado, me da la posibilidad a mí de mejorar mis condiciones de vida para incluso seguir aumentando esos ingresos, ¿sí? Puedo seguir estudiando porque tengo más tiempo disponible para seguir estudiando y eso me puede dar opciones a tener mejores empleos, puedo quedarme en el trabajo haciendo las extras, puedo estar más fresca mentalmente porque me fui a trotar por la plaza, entonces tengo un mejor rendimiento laboral, tengo posibilidades de buscar otro tipo de empleos sin moverme. Bueno, infinidad de cosas que hacen que las mujeres de mayores ingresos puedan seguir mejorando esas condiciones de mejores ingresos, mientras que las mujeres de ingresos más bajos no pueden acceder a eso. Por eso en esto es tan importante lo que mencionamos ya también, el rol que cumple el Estado en esto, ¿sí? Si el Estado desaparece o no tiene políticas integrales de cuidado, o las precariza, o no tienen presupuesto suficiente, o no existen directamente, ¿sí? Porque en términos de cuidados de adultos mayores son inexistentes casi las políticas públicas que no existen. Es importante en estos términos, ¿no? Que exista un dispositivo ahí de esos 4, que exista algo en el que las mujeres de sectores más vulnerables puedan optar, ¿sí? Sin necesidad de cuidar el mercado, porque básicamente está imposibilitada esa opción, para tercerizar esos cuidados de una manera más accesible para todos. Esta cuestión de que el feminismo mira también desde nuestras cuestiones más personales, internas, o bueno, es importante como cada una piensa la organización del cuidado en su hogar, no podemos dejar de pensarlo, pero tampoco podemos hacer magia individualmente. O sea, si no tenés un Estado que esté acompañando con políticas concretas y que siga pensando el cuidado de una manera personal, individual, invisibilizada en las casas, ¿y cómo hacemos? Sí. Y esto también tiene que ver con que las mujeres están mucho más representadas, hay muchas más mujeres en los sectores informales, en los empleos informales y precarios, justamente también, ¿no? Como consecuencia de la parte de abajo del iceberg. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, agarro una changuita que me permita seguir cuidando, entonces me dejan ir con el niño, me dejan irme antes, son menos cantidad de horas, entonces todas esas cuestiones se van configurando para que las mujeres acepten trabajos, ahí lo digo así entre comillas porque nadie acepta por gusto, sino que nos obligan en la situación, y justamente en estos momentos de coyuntura de crisis acepto lo que haya porque tengo que sostener los niveles de ingreso. Y todas estas cosas también se reflejan en las tasas, ¿no? Que se miden, en los indicadores que se miden de mercado laboral. De desempleo principal, menciono 2 y de esas había traído, creo, los gráficos también. Con respecto a la tasa de actividad, es alguna cuestión estructural que es raro su comportamiento en momentos de crisis. La tasa de actividad en Argentina, por ejemplo, está en promedio alrededor del 60%, ¿no?
Tasa de actividad es decir, tasa de actividad es las personas que están o trabajando o buscando empleo. Buscando empleo es haciendo cosas para buscar empleo, ¿no? Estoy desocupado y digo que quiero un trabajo, sino que hago cosas en concreto, así lo pregunta el EPH, ¿qué es lo que hiciste para buscar empleo? Alrededor del 60%. Pero cuando miramos desagregado por varones y mujeres, los varones tienen tasas de actividad de alrededor del 70%. De cada 100 varones, 70 están en situación de buscar trabajo o trabajando. Y la tasa de actividad para las mujeres es del 50%. ¿Sí? Hay 20 puntos de diferencia entre varones y mujeres en términos de buscar trabajo o estar trabajando. Este dato, cuando lo miramos, no lo traje desagregado así, en términos etarios también, como para meter otro nivel de opresión. Los varones de entre 30 y 65 años tienen tasas de actividad del 60, casi el 90%, 90 y pico por ciento, 88, 90% si no recuerdo mal. Mientras que las mujeres jóvenes, las tasas de actividad, sí, son menos de la mitad, no llegan ni al 40%. Que ahí muchas veces se habla de esta cuestión de las mini, ¿se acuerdan? Ahora por suerte dejaron de sacarla en todos los diarios, pero en un momento estaban muy de moda hablar de las adolescentes que ni estudiaban ni trabajaban, y cuando miraban ahí eran mujeres que no trabajaban, jóvenes mujeres que no trabajaban ni estudiaban, y que estaban haciendo básicamente cuidando hermanites para que sus madres pudieran salir a trabajar. Y el otro dato también que es impactante, y esto también en términos de género, es el dato de desempleo, ¿no? Las mujeres en general tienen tasas de desocupación mucho más altas que las de los varones. Los últimos datos, bueno, a nivel nacional, que están en el 10,6 o 9%, no recuerdo el último dato de desempleo, 10,6 o 10,9%. Pero para las mujeres jóvenes de entre 14 y 29 años, el dato de desempleo a nivel nacional es del 23,4%.